Bien, buenas tardes. Seguimos con la sesión de la tarde del CIPEC. En este caso arrancamos con el panel los desafíos de la ciencia en tiempos de post-normalidad, post-verdad y post-pandemia, que lo coordinará Lucrecia Wagner. Lucrecia, te doy la posta. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa. Para evitar usar el tiempo, los currículos van a estar disponibles en el chat, así que directamente le voy a dar la palabra a los expositores. El orden va a ser Silvio Funtovich, Valeria Hassan, Santiago Liaudat. Quiero agradecerles a los tres por haber aceptado la invitación. Y bueno, tendremos una mesa diversa, así que directamente le paso la palabra a Silvio, así podemos disfrutar de su presentación. Muchas gracias, Lucrecia. Bueno, quiero agradecerles la invitación a participar de este panel y voy a tratar de estar dentro del tiempo, creo que lo voy a lograr. Así que voy a empezar compartiendo la pantalla. Sí. A ver. Creo que me pueden ver, ¿verdad? Estamos hablando de los desafíos de la ciencia. La presentación no se ve, Silvio, todavía. Qué extraño. ¿Ahora? No. Antes se veía, a ver, ¿ahora? Ahí perfecto, si la podés maximizar. Si querés Sí, te aviso unos ahora, minutos perfecto, antes. ahora estamos bien, disculpen. Entonces, estamos hablando de los desafíos de la ciencia en los tiempos del post, y de todos los post que están mencionados. Y quiero comenzar ejemplificando estos desafíos, mostrando 3 ejemplos de opiniones científicas sobre el COVID, ¿no? Muy recientes, que van a de alguna forma ilustrar el problema. Esto es muy reciente, es de un periódico, uno de los más importantes de Italia, el Corriere della Sera, y este es un inmunólogo importante que he puesto la traducción al castellano, pero bueno. Y lo que dice es que la ciencia italiana debe pedir perdón a los italianos porque no fue capaz de hablar con una sola voz. Se está refiriendo a la pandemia. Una segunda opinión, también reciente, que es en algún sentido exactamente la opuesta. Y es de David Spiegelhalter, muy conocido estadístico, epidemiólogo, que es miembro del comité de expertos que asesora al gobierno británico sobre la pandemia. Y entonces, lo que, como ven, es muy reciente, desde el mes pasado, dice, la ciencia no te dice qué hacer. Entonces, ¿cómo se puede seguir la ciencia? Seguir la ciencia a lo mejor no se entiende, pero la frase que se usó mucho en inglés, en casi todo, es follow the science, ¿no? Que la política debe follow the science, seguir la ciencia. Y dice, ¿cómo puede ser cierto si la misma ciencia produce opiniones dramáticamente diferentes de los científicos acerca de lo que hacer? Y después dice, esta frase, follow the science, seguir la science, da la impresión errada acerca de cuál puede ser la contribución de la ciencia, porque uno puede pensar que, si conozco la ciencia, sé lo que hacer. Ahora voy a una tercera opinión, también, que es un editorial del British Medical Journal, donde precisamente el título editorial ya lo dice todo, incógnitas conocidas, a los cuales yo personalmente agregaré que hay incógnitas conocidas e incógnitas desconocidas. Y
lo que están diciendo en este editorial es que muchos científicos y expertos, incluso gobiernos, están preocupados de que si reconocen la incertidumbre, la ignorancia, se pierde la autoridad, y digamos en términos de legitimidad y credibilidad. Pero empíricamente podemos ver que esto no es cierto, y no voy a entrar en detalles. Lo que es importante es que muchos científicos que tienen opiniones distintas o diversas a las que expresan los expertos que asesoran a los gobiernos, piensan que se pueden ser acusados de ser los mercaderes de la duda. No sé si se recuerdan el libro de Conway y Oreskes, The Merchants of Doubt, acerca de los que dudan del cambio climático y no quieren ser puestos en la misma bolsa, ¿no? Y en este sentido, el editorial termina diciendo que en el contexto del COVID, la certeza es exactamente lo opuesto al conocimiento. Como ven, son tres opiniones muy distintas que en algún sentido describen el desafío de la ciencia. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando en la ciencia hay opiniones tan distintas? Una idea expresa también recientemente un profesor de la clínica Mayo, que es, como ustedes saben, uno de los centros de la medicina basada sobre la evidencia, en donde él sugiere recordarnos de dos conceptos que vienen del griego. Uno es lo que se llama el kairos. Kairos es, el griego tiene dos palabras para el tiempo. Uno es cronos, ¿no? Y mi reloj me está diciendo que me faltan 8 minutos y 18 segundos para terminar los 15 minutos. Y el otro es kairos. Y el kairos es el momento oportuno. Y lo que dice este médico y profesor de medicina americano es que lo importante es el momento oportuno, más que el tiempo cronológico. Y en este sentido agrega otro elemento que es lo que se llama la fronesis. La fronesis es el conocimiento que viene de la experiencia, del conocimiento práctico. Y que está en compromiso con los principios morales, y sobre la base de eso, la deliberación a fin de lograr las conclusiones en el momento oportuno. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros sabemos perfectamente que este tipo de conocimiento práctico es parte importante del conocimiento, y no necesariamente del conocimiento científico. Hay una gran tradición, no solo fuera de las metrópolis del norte América y Europa, donde grandes problemas y desafíos de la humanidad han sido resueltos no por científicos, sino por el conocimiento práctico, la artesanía, etcétera, etcétera. Podemos discutirlo después cuando conversamos. Y como un ejemplo quiero dar, es el de un médico que trabajaba en Semmelweis, ¿no? que se le ocurrió, estudiando sobre la práctica de lo que estaba pasando con la muerte de mujeres que estaban esperando a parir, que había que lavarse las manos. ¿Se recuerdan lo que dicen ahora en relación al COVID? Lavarse las manos. Semmelweis decía lavarse las manos, pero
fue ridiculizado por sus colegas y no fue aceptado, simplemente porque no coincidía con el conocimiento médico del momento, lo que se conocía en las teorías. Por lo tanto, muchas veces el conocimiento práctico, la experiencia, entra en contradicción con la ciencia. En contradicción con la ciencia. Y nos sugiere ideas acerca de que en realidad hemos sido muy parciales en tratar de encontrar el conocimiento útil para decidir qué hacer. En general fue la élite biomédica y economistas los que decidían acerca de lo que hay que hacer. No sé en particular en Argentina, pero es lo que pasó en Europa en general y en Estados Unidos y otros lugares. ¿Por qué? Porque el problema fue categorizado como o salvar vidas o salvar la economía. Que creo que es una caracterización muy limitada del problema de la pandemia y del COVID. Ahora, voy a, para terminar, estoy haciendo bien en el tiempo, quiero hacer algunas conclusiones para este primer round de intervenciones. En primer lugar, en condiciones posnormales. Bueno, esto está en el título, pero no tengo por qué creer que todos conocen qué cosa es esto de las condiciones posnormales. Bueno, nosotros con mi colega Jerry Ravitz hace más de 30 años definimos lo que llamábamos la ciencia posnormal, que tenía ciertas características que eran muy particulares. Y me estoy refiriendo a la ciencia para la política, a la ciencia para las decisiones. No estoy hablando de la ciencia en general, sino el tipo de ciencia que entra a jugar como insumo privilegiado en las decisiones políticas y prácticas de los gobiernos. Y habíamos dicho que existen problemas donde los hechos son inciertos, los valores en juego son plurales y en conflicto, la puesta en juego es potencialmente elevada y las decisiones son urgentes. Podemos hablar de esto después, pero estas son las características, creo que todos ustedes pueden reconocer en el COVID, pero no solamente. Piensen al cambio climático, al colapso de ecosistemas, al problema de la biodiversidad y en general al problema de la sostenibilidad, ¿no? Son todos problemas donde estas condiciones se verifican. Entonces, las primeras tres conclusiones que quiero poner sobre la mesa es la primera, contra lo que decía este experto inmunólogo italiano, la ciencia no habla con una sola voz. Y para mí esto no es el problema de que no habla con una sola voz. El problema es que hay gente que pretende y cree que la ciencia puede hablar con una sola voz. El segundo punto que quiero dejar sobre la mesa y que viene de, por ejemplo, el ejemplo de Semmelweis y del conocimiento práctico de la fronesis, es que el conocimiento útil no habla solo el lenguaje de la ciencia. Porque la ciencia es solo un tipo entre una pluralidad de formas del conocimiento, en particular la que mencioné, es el saber hacer y no el saber qué, que es que resulta de la práctica y la experiencia, y lo que podemos llamar la artesanía, y el hecho de vivir en un lugar y conocerlo. El último punto que quería poner sobre la mesa es que en estas condiciones la única certeza es el error. Y en ese sentido pienso que el problema no es equivocarse verdaderamente, sino cómo errar, equivocarse sin perder credibilidad y legitimidad. Y esto es un problema fundamentalmente científico, político, institucional y constitucional.
Por lo tanto, nos encontramos en estos momentos en lo que podemos llamar una situación. En este caso estamos hablando del COVID, pero podemos, como he dicho, generalizarlo a otras situaciones muy similares. Podemos decir que prácticamente todos los grandes desafíos a los cuales nos enfrentamos, desde problemas de salud, pero también problemas ambientales, y por qué no, problemas institucionales, políticos, sociales e incluso constitucionales, tienen estas características. Por lo tanto, en los últimos 20 segundos, lo que quiero decir es que hay que repensar la relación entre el conocimiento y la acción en estas condiciones. Gracias. Muchísimas gracias, Silvio, por la presentación y también por ajustarte al tiempo. Les recuerdo que por favor dejen comentarios y preguntas que tengan en el chat, y ahora pasamos a la presentación de Valeria Hassan. Valeria, bienvenida. Te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Buenas noches también para otros lugares, según dijo Silvio, que era de noche. Bueno, voy a compartir a ver si sale bien. Vamos. Avísame, Lucrecia, si se queda... Ahí se ve, no sé si lo querés ampliar. Lo amplío, a ver. Se ve perfecto. Avísame si no arranca. Yo empiezo a hablar y si no arranco... Se ve completo, te aviso si... Ahí está pasando. Ahí arrancó. Bien, perfecto. Sí. Bueno. Bueno, lo que traigo esta tarde son algunas notas para pensar desde las narrativas feministas algunos disparadores en realidad para pensar este tiempo ancho de la pandemia, post-pandemia, un tiempo que de alguna manera se abre y se amplifica a partir de la noción de conversación feminista de Donna Haraway, también como un ejercicio de conocimiento situado, como conocimientos críticos, parciales y localizables. Cuando Haraway habla de situación, refiere no solamente al lugar desde el cual se habla, a un punto de vista, sino al espacio donde se desenvuelven las personas y donde interrelacionan con el medio ambiente. Para ella el concepto de experiencia se abre hacia lo local y lo global, y también hacia lo personal y lo político, estas categorías tan caras a los feminismos. Sus desarrollos tienen que ver con una epistemología de la localización, del posicionamiento y de la situación, donde la parcialidad y no la universalidad es la condición para lograr un conocimiento más racional. Como también para el caso de Harding, la objetividad resulta una objetividad encarnada, derivada del conocimiento situado. En el caso de Harding, por ejemplo, se incorpora la idea de la reflexividad de la ciencia social, donde se relaciona se señala que quien investiga es tan importante como el objeto que es investigado. Harding va a proponer la explicitación del género, de la raza, de la clase, de los intereses de quien está investigando, y también cómo se sospecha que todo eso influye en el objeto de investigación. La incorporación de estos elementos, estas autoras dicen, aumenta la objetividad de las investigaciones desde un punto de vista feminista y de alguna forma controla el objetivismo, que tiende a ocultar estas evidencias al público desde el punto de vista de la ciencia tradicional. Desde el desarrollo de la idea de conversación, en el caso de Haraway, ella habla antes de la noción de parentesco y de pariente. Habla de parentescos voluntarios, que no tienen relación con la biología, sino que están basados en modelos de solidaridad, ¿no? En unidad, donde lo que prima es la amistad, el trabajo, los objetivos compartidos. Aparecen nuevos sentidos asociados a la idea de pariente que va más allá entonces de nexos biológicos o ancestrales. Ella dice, hacerse pariente y hacerse gentil, como categoría, cuidado, parientes paralelos, expande la imaginación y puede transformar el mundo. Configura un tipo de parentesco que no tiene que ver con la herencia, sino con un lazo que se construye y un método para el trabajo intelectual.
Entonces, en este sentido, parentesco tiene que ver con un método de trabajo y una tecnología para construir conexiones a través del pensamiento colectivo. Bueno, ¿cómo se desenvuelve esta conversación feminista en el caso que traigo? Como he dicho en otros momentos, la relación incómoda entre activismos y academia muchas veces ha sido hostil, muchas otras de encuentro. Las académicas que siendo activistas somos portadoras de un vínculo particular entre la experiencia política feminista y el hábitus académico en tanto esta doble pertenencia, la militancia feminista y el mundo de la academia. Solemos habitar un mundo de fronteras borrosas, donde por un lado portamos la marca estigmatizante de la academia en la militancia y por otro desobedecemos las normas establecidas por las lógicas patriarcales propias del conocimiento científico, por las que somos señaladas en el activismo feminista. El vínculo Valeria, academia... discúlpame la interrupción, quedó en el marco teórico, no sé si vos has pasado a otra o está bien. No he pasado todavía. No, perfecto, perdón la interrupción. Está bien. El vínculo entonces academia-activismos es un espacio difuso, una grieta por la cual las contradicciones se vuelven desafíos políticos tanto para la producción de conocimiento como para la instauración de temas de agenda. En ese nudo tenso se construyen narrativas que explican, relatan, dan cuenta acerca de la experiencia de los feminismos. Estas narrativas presentan rasgos particulares en relación al vínculo experiencia-lenguaje, a la crítica materialista del sistema sexo-género, al sistema moderno colonial de género. Por otro lado, me interesa traer también a la autora canadiense Dorothy Smith, que señala que bajo nuestro orden social las relaciones que se establecen están regladas y están mediadas por un lenguaje, que lleva las marcas de este orden precisamente, y que a las mujeres nos resulta extrañas a nosotras mismas. Dorothy Smith va a decir que es un lenguaje que ella llama lenguaje del opresor. De lo que se trata para ella entonces es ir desprendiéndose de este lenguaje para ver que el mundo comienza donde estamos y no fuera de nosotras. Usar, dice, nuestras propias vivencias concretas y cotidianas. Su propuesta toma el punto de vista de las mujeres no como una forma de conocimiento dada y finalizada, sino una manera de asentarse en la experiencia para hacer descubrimientos desde ahí. Lo que propone es un método que crea el espacio para un sujeto ausente hasta ahora y una experiencia ausente para que sea ocupada por la presencia y la experiencia oral de mujeres concretas hablando sobre y en las realidades concretas de sus mundos cotidianos. Ahí cambia. Ahí vamos. De la conversación feminista, a partir de nuestros mundos cotidianos en pandemia, emergieron una serie de temas de la agenda urgente. Algunos fueron rápidamente identificados, ni bien iniciado el tiempo del aislamiento. Estos fueron las violencias y las tareas de cuidado. La esfera doméstica se convirtió en un escenario central por la sobrecarga de trabajo. Ahí confluyeron trabajo productivo, trabajo reproductivo, sobre todo impactando en las mujeres y en los cuerpos feminizados, trabajo virtual, educación de infancias y adolescencias, y también búsqueda de alternativas para la subsistencia que complementara algunos ingresos perdidos. Los núcleos de sentido de lo sucedido en pandemia insisten, por un lado, en una dislocación de la vida cotidiana. Esto tiene que ver con la ruptura del orden de los días, un borramiento de horarios, tiempo difuso, sobrecarga de trabajo, precariedad laboral, profundización de las desigualdades de género y también de clases al interior de los géneros, y por el otro, en lo brumoso de una época a la que no se le puede terminar de poner palabras, algo del orden de lo no dicho, y aquí aparece pérdida de sentido, dolencias del cuerpo, ruptura de lazos familiares, sociales, íntimos, el peso de la soledad, el miedo a la enfermedad, el acecho de la muerte. La experiencia de la desconexión con el mundo y con otras personas resulta compleja de significar. Hablamos de un trauma inédito o por lo menos singularísimo. Aparecen referencias a un profundo desánimo, dificultad para nombrar, inquietud en relación a la imposibilidad de imaginar el futuro, incertidumbre respecto no solamente a un futuro lejano. Estamos hablando de no poder a veces significar la semana que viene, el mes que viene, el próximo cuatrimestre.
La imposibilidad de duelar a los seres queridos, de no despedir sus cuerpos, no haber contado con el reconocimiento de un último contacto, una última conversación, un último intercambio, junto con la desaprensión social y en muchos casos política de la gestión de la muerte. Sabemos que hay provincias aquí en la Argentina donde no ha habido registros oficiales fiables, y el duelo produjo una negación social de las muertes que por momentos se contaban por cientos diariamente, generando un estado público del como si la pandemia fuera una gripe sencilla de transitar, mientras en las vidas reales la tramitación del duelo personal y social se ponía en suspenso. La prohibición de los velatorios a la par de la negación de las muertes obligó a muchas familias, a personas de variadas edades y de diferentes clases sociales a transitar muertes sin duelo, que reaparecen bajo la figura del trauma. La promesa inicial de una nueva normalidad redentora encuentra un año más tarde una posnormalidad con núcleos de sentido que contradicen toda aquella visión romántica de las primeras semanas del asco. Hablamos hoy de incremento de las violencias patriarcales, de una economía devastada con índices que nos devuelven a 2 décadas atrás, una desocupación que impacta sobre todo en las mujeres y los cuerpos feminizados, crisis ambiental global. Encontramos narrativas de ecocidio en varias provincias, producto del extractivismo minero, como en el caso de Córdoba y de Chubut puntualmente, explosión de tareas de cuidado, virtualidad con sobrecarga de trabajo, sin infraestructura y mayores costos para las empresas, transformación de los modos de relacionamiento, la virtualidad separa los cuerpos respecto de las articulaciones y las luchas de los territorios, depresión, desconfianza hacia los otros, como consecuencia del distanciamiento, agotamiento, duelo. En la pospandemia, como pandemia extendida, en el sentido de que hoy no hay la idea de un final, sino que es una continuidad del estado de excepción, se erigen algunos pendientes urgentes de atención como núcleos significantes: la educación, el trabajo, las violencias, el cuidado del mundo y de los territorios, la redistribución de las tareas de cuidado y la salud mental integral de las infancias y las adolescencias. En cuanto a la noción de posverdad, bueno, nos referimos, como sabemos, a hechos objetivos que resultan menos influyentes en la opinión pública que las propias creencias y las emociones. Se trata de una actitud de resistencia emocional ante hechos y pruebas objetivas. Viene en general relacionado con la idea de fake news también, esta información falsa, que a menudo también es sensacionalista. Estas ideas no son ideas nuevas. La idea de fake news nace casi con el periodismo y con los medios de comunicación de masas. Desde el sentido común actual interpretamos que es una novedad y que como tal tiene íntima relación con las redes sociales y las aplicaciones en los teléfonos. En realidad lo que sí ha cambiado es el ecosistema mediático actual, y como señalan algunas autoras, como Mariana Buse y Mariana Maestri, las condiciones de producción, de recepción y circulación mediática, sobre todo la circulación, es lo que han visto modificadas las potencialidades que otorgan los medios digitales, la descentralización del poder de los medios y el lugar central que ocupan en la cadena los receptores. En la actualidad, la mayoría de lo que conocemos como el lectorado, lo que conocimos como el lectorado, se informa a través de las redes. Hay un informe del 2018 que indica que en Argentina el 89% de la población se informa sobre todo a través de las redes sociales, el 60% lo hacía por Facebook en el 2018, el 37% por WhatsApp y el 27% por YouTube. Y uso verbos en pasado porque esto está en permanente movimiento y transformación. En relación a las fake news, lo central en su dimensión, es su dimensión emotiva, como decía recién, y esto lleva a que usuarios de una misma red social compartan una noticia que discute avances científicos, y esto lo hemos visto en la pandemia, sobre todo en relación a las vacunas y al uso de los barbijos, ya que en compartir lo que prevalece es la cercanía afectiva entre los pares, la cuestión identitaria, el reconocimiento entre quienes ya piensan una misma cosa, más que el valor de verdad o el valor científico de lo que se está compartiendo. Lo que se espera es validar una opinión previa en ese compartir.
Para el caso de las narrativas feministas, las fake news y la posverdad viene asociada a fuertes discursos de odio ligados a argumentos antiderechos. En Argentina hay un reciente estudio de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que ha realizado un estudio para detectar acciones estigmatizantes y discriminatorias. Fue un estudio hecho sobre la plataforma Twitter para todo el Cono Sur. De ahí se desprende que el 46% de las feministas de la región ha recibido mensajes intimidatorios en su teléfono o por correo personal, y el 33% sufrió violencia en la vía pública. El caso de los grupos antiderechos en América Latina tiene que ver con sectores conservadores, tanto católicos como evangélicos, pero no solamente, también hay algunos grupos que son laicos. Tienen una fuerte pregnancia en la región, son muy exitosos en las acciones que emprenden. Hemos visto algunas campañas muy fuertes, como la campaña Con mis hijos no te metas. Tienen gran accionar en redes, han llevado adelante tareas de resignificación de términos, como por ejemplo la ideología de género. Tienen importantes campañas de diseño y marketing, y por supuesto presentan candidatos y candidatas políticos. Y ya, para terminar, hilvano algunas ideas. ¿Cómo hacer ciencia en el tiempo que viene? Habitamos en una posnormalidad que podemos ensayar como formas extendidas de conversación feminista, donde se propone un método de parentesco con conexiones a través del pensamiento colectivo. Allí la academia y los activismos, en ese entre, que a veces es acción política callejera y otras producción de conocimiento, son el lugar donde la experiencia deriva en problema social y de ahí en problemática científica. De la vida cotidiana a los problemas se puede diseñar otra ciencia. Producimos conocimiento bajo un sistema arreglado y mediado por un lenguaje que nos resulta extraño. Nos ubica fuera de nosotras, nos convierte en objetos. La propuesta de Smith, que retomamos, es un tipo de ciencia situada que parte de la experiencia para hacer descubrimientos desde allí. El relevo de las narrativas feministas en pandemia trata precisamente de esto, las experiencias que las colectivas feministas registran de este tiempo de excepción, desde sus vivencias, desde sus relatos, desde sus problemas cotidianos. Sobre las políticas públicas y el duelo colectivo. La enumeración de la urgencia para la elaboración de políticas públicas derivadas del conocimiento científico habla de violencias patriarcales, economía doméstica y de las mujeres, desempleo, sobre todo para las mujeres y los cuerpos feminizados, crisis ambiental global, necesidad de redistribución de tareas de cuidado, debates en torno a la presencialidad y la virtualidad en el ámbito laboral, urgencia en salud mental en cuanto a depresión, agotamiento, tristeza, incertidumbres, duelo y afectos. Y cierro con un párrafo de Sara Ahmed, donde señala: adoptar la posibilidad implica regresar al pasado, reconocer lo que se tiene, pero también lo que se ha perdido, lo que se ha dado, pero también todo aquello a lo que se ha debido renunciar. Aprender acerca de la posibilidad implica así cierto extrañamiento respecto del presente. Las extrañas al afecto podemos ser creativas. No solo queremos las cosas equivocadas, no solo adoptamos posibilidades a las que se nos ha pedido que renunciemos, sino que además, en torno a estos deseos, creamos mundos de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Ahora pasamos al último expositor, Santiago Liaudat. Santiago, cuando quieres. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Ante todo, muchas gracias, Lucrecia, organizadores del Congreso, y bueno, quienes me antecedieron en la palabra, Silvio, Valeria, muchas gracias. Ahí compartí, Lucrecia, por el chat, un link para que puedan compartir en el YouTube, así quienes están interesados en acceder a lo que voy a comentar lo pueden consultar por ahí. Y te voy a pedir que me señales más o menos cuando estemos en 15 minutos, así voy redondeando. Perfecto. Bueno, en primer lugar, les voy a, mínimamente la estructura de lo que voy a charlar, les voy a comentar y luego paso a presentar mis ideas, ¿no? En primer lugar, voy a comentarles algunos avances de un estudio multidimensional sobre la realidad argentina, sobre la sociedad argentina en pandemia, que es el que le acabo de pasar el link a Lucrecia para que comparta en el chat.
así quien quiera puede acceder y bueno, ir complementando la presentación con el informe. Y en segundo lugar, algunas ideas más libres, de autoría propia, a partir un poco de lo que escuchaba y de cuestiones que me dan vuelta por la cabeza, respecto al título de esta mesa, ¿no? Los desafíos de la ciencia en pandemia. Así que en primer lugar, me tomaré 5 minutos para comentarle algunos avances de este estudio, que realmente es un estudio muy singular para la ciencia argentina, para la ciencia social argentina, por la escala, fundamentalmente por la escala y por la orientación del estudio, ¿cierto? Este fue un proyecto en el que Lucrecia es partícipe también, y creo que algún otro más de este congreso debe estar siendo parte de este proyecto. Es un proyecto que reúne 200 investigadores de las ciencias sociales, fundamentalmente. Asumimos el nombre de Estudio Nacional Colaborativo de Representaciones sobre la Pandemia en Argentina, y tiene la virtud de articular, por un lado, más de 20 nodos, entre los cuales hay 18 universidades nacionales y 3 organismos que no son universidades, sino que son organismos del Estado, sindicatos, etcétera, que hacen parte de esta red de estudio nacional colaborativo, y que mediante la cual pudimos hacer este estudio a gran escala a nivel nacional. Y es toda una novedad porque, bueno, detrás de esto se movilizaron 200 investigadores, lo cual para la ciencia argentina no es común, ¿cierto? Detrás de un mismo objetivo, con un plazo concreto, con un objetivo bien pautado. Así que realmente ha sido una experiencia, y está haciéndolo una experiencia muy interesante, de lo cual también creo en el futuro podremos sacar conclusiones, ¿no? Este proyecto es parte de lo que se conoce como el Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea, el PISAC, que bueno, está financiado por la Agencia de Investigación y Desarrollo, el Ministerio, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales. Bien. Luego de esta introducción, comentarles mínimamente que el proyecto reúne 7 redes temáticas, o sea que la sociedad argentina va a ser estudiada, está siendo estudiada a partir de la representación sobre la ciencia y los expertos, que es el área que luego voy a comentar yo algunos avances, identidades y tensiones en los territorios, salud y cuerpo, educación y docentes, ideología, pasiones e identidades políticas, valores y creencias y naturaleza. Es decir, realmente es un panorama multidimensional, bien, sobre la sociedad argentina. Y se triangulan herramientas metodológicas como entrevistas semiestructuradas, encuestas telefónicas, encuestas online, encuestas presenciales, análisis estadísticos, análisis de medios y redes sociales y grupos focales de discusión. ¿Estamos? Si tenemos enfrente unas técnicas de producción de datos, triangulación, y esto nos va a permitir que algunos de los debates que habitualmente damos en estos ámbitos, en congresos, en revistas, muchas veces a nivel especulativo, basados en trabajos empíricos de menor escala, análisis de fuentes, documental y demás, nos va a permitir acá tener un anclaje empírico a otro nivel, ¿cierto? En concreto, entonces, les voy a presentar algunos datos de la encuesta del trabajo en base a entrevistas que hicimos en Argentina entre marzo y junio de este año, en el eje ciencia y expertos. Algunos de los datos más relevantes que me interesa destacar. Insisto que no voy a presentar la totalidad de los datos porque para eso está el informe, que es un informe relativamente breve, son 12 páginas, sino detenerme en algunos de ellos que creo que son significativos para esta mesa y para los aportes previos y para lo que voy a decir a continuación. Lo primero es que la posición negacionista, antivacunas o anticientífica, a la que hacía mención Silvio y que sabemos que está en el debate, encontró en el ámbito argentino una representación ínfima. Solamente menos de un 10%, mucho menos, estamos hablando de un 7% más o menos, adhieren a este tipo de visiones anticientíficas en relación particularmente a la pandemia, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, no sé si producto de los fake news o de la ampliación que los medios de comunicación hacen de ciertas temáticas, o bien por el amarillismo que tiene promover este tipo de visiones, imágenes, uno tendería a creer que es mucho mayor, ¿no?, la posición anticientífica o antivacuna, negacionista, etc. Lo que nosotros encontramos mediante el estudio empírico en la sociedad argentina es que esta posición es muy minoritaria. ¿Bien? Es muy minoritaria. Y las entrevistas que fueron
47 en esta primera instancia, 150 sumando las 3 guías que se realizaron. Fue complementada además con encuestas masivas online en base a 5.990 casos, y el resultado es el mismo, ¿no? Es decir, la oposición esta es muy minoritaria. Esto quiere decir que existe, si ustedes quieren viéndolo a la inversa, un alto nivel de confianza en la ciencia. Esto también es un dato revelador del informe, ¿bien? Si la posición abrumadoramente mayoritaria es que existe una confianza en la ciencia, de hecho, si quieren desde mi punto de vista, excesiva confianza en la ciencia, ¿no? Es decir, una visión más bien aproblemática sobre la ciencia. Son muy pocas las posiciones que plantearon reparos acerca de la labor científica, ¿cierto? Y esto tiene que ver esencialmente con una postura que, si me permiten, voy a llamarle de este modo, ¿no? Una visión positivista de la ciencia, a pesar de los cuestionamientos que han emergido en el ámbito de las ciencias, de la epistemología, de los estudios sociales de la ciencia, de la propia reflexión de los científicos sobre su actividad. Lo que nosotros identificamos en la sociedad argentina, a partir de estas entrevistas y estas encuestas, es una visión todavía muy positivista de la ciencia, ¿no? Donde la ciencia aparece ubicada como la posición privilegiada de acceso a la verdad, aparece como un lugar neutral por encima de las polarizaciones que caracterizan a la sociedad argentina, como un ámbito de neutralidad, como un ámbito apartidario, e incluso, en algunos casos muy explícitamente, aparece la ciencia por encima de la política en el derecho a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, la ciencia, la política debe subordinarse a la ciencia, ¿no? Esto no es la posición mayoritaria, pero 1/3 de los encuestados afirmaba cosas de este tipo, ¿no? Es decir, la ciencia en una posición de privilegio y de autoridad social muy importante, muy importante. Y es interesante porque preguntamos, por ejemplo, acerca de la incertidumbre, ¿no? Esto que decía Silvio también. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Los datos han cambiado, los científicos dicen una cosa un día, otro. Esta pluralidad de voces, ¿no? Discuten entre sí. Entonces preguntamos diversas preguntas con la idea de indagar sobre la pérdida de credibilidad que significaba para la ciencia esto, y encontramos que esa pérdida no se verifica. Es decir, a pesar de la discusión que existe en el ámbito científico, la población sigue creyendo en la ciencia como la forma privilegiada de acceso a la verdad y de resolución de los problemas, ¿no? Esto me parece sumamente interesante. Un aspecto a destacar también es que la mirada es hegemónica también en el sentido de las disciplinas privilegiadas, ¿no? De la ciencia. Cuando indagamos acerca de qué otras voces, ¿bien?, debían ser consultadas para el abordaje de la pandemia de parte del gobierno, había una dificultad muy grande para dar cuenta de otras voces en el propio ámbito de la ciencia, es decir, donde la mirada estaba dominada por la medicina, ¿bien?, seguida bastante de lejos por la economía, pero aparecía ahí la economía también, las ciencias de la educación en un tercer lugar, pero otras ciencias, por un lado, y otros referentes sociales estaban prácticamente ausentes, ¿no? Si había una mirada muy médico-céntrica en el abordaje de la pandemia, esto era muy dominante. Bueno, hay muchas cosas más para charlar. Si quieren en las preguntas me pueden preguntar ustedes qué salió respecto, por ejemplo, al origen de la pandemia, si el origen es humano, si el origen es natural, en qué medida afecta la credibilidad de la ciencia quienes creen que fue un accidente de un laboratorio, que fue liberado a propósito, si esto afecta o no. Bueno, este tipo de cuestiones, si quieren, las charlamos en el momento de las preguntas, porque quisiera pasar mínimamente a dar algunas opiniones al respecto de estos datos, ¿no?, preliminares. Hasta aquí, digamos, lo que encontramos como evidencia empírica, ¿no?, producto del estudio. En principio, sin mayores interpretaciones de mi parte. Es lo que ustedes van a encontrar en el informe, tal cual está publicado en la web que les pasé, y que está todavía por ser explorado el cruce con otras variables, ¿no? Es decir, todavía esto es muy preliminar porque está en curso. Está en curso. Ahora, de hecho, estamos por iniciar la segunda etapa de entrevista, donde vamos a profundizar en otros tópicos, en algunos ejes que se mantienen y en otros tópicos que aparecen, ¿no? Sobre todo las imágenes de futuro. Bueno, vamos a estar indagando en esas cuestiones.
Ahora, a partir de lo dicho y de estos datos, me gustaría aportar algunas reflexiones más libres, que ya, por supuesto, no están en el informe, sino que son de mi autoría o de mi cabeza. Los desafíos de la ciencia en la pospandemia. No voy a hablar de la posnormalidad o del poshumanismo, aquí hay gente más calificada que yo para eso, sino que voy a hablar sí de la ciencia en la pospandemia, a partir un poco de lo que dije. Lo primero que me parece que hay que hacer frente a esta pregunta, planteada en abstracto, es situar los desafíos de la ciencia. Lo primero, para un latinoamericano, para un argentino o argentina, en la situación geopolítica global en la que estamos, lo primero es situar la pregunta. No son los mismos los desafíos de la ciencia para un científico en Alemania, en Estados Unidos, en Japón o en China, que tienen diferentes desafíos, diferentes inquietudes, que los desafíos de la ciencia para un país como la Argentina en particular y una región como Latinoamérica, que son regiones, como saben, en el orden mundial absolutamente marginalizadas, ¿no? Esta marginalización y esta dependencia en la que estamos tiene expresiones socioeconómicas muy claras. Entonces, cuando hablamos de pospandemia, en nuestro contexto, lo primero que tenemos que decir es que la pandemia lo que hizo fue agravar el cuadro social que nos rodea. ¿Bien? Este es el punto de partida insoslayable. Este es el inicio de cualquier debate sobre los desafíos de la ciencia. Situar el debate de la ciencia en nuestro contexto. ¿Bien? Piensen que, por ejemplo, yendo ya al contexto nacional, a nivel nacional ni siquiera tenemos resuelto el debate como sociedad de la importancia de financiar la ciencia, de la importancia de jerarquizar la actividad científica. Por más de que en el imaginario social exista una percepción altamente positiva de la ciencia, los cambios de rumbo político que son habituales en nuestro país, este movimiento pendular, como se ha descrito, ¿no? de proyectos antagónicos, hace que la ciencia esté en un proceso permanente de acumulación y desacumulación, ¿no? Entonces, fíjense cuál es el primer desafío, si ustedes quieren, que tenemos todavía hoy, en un contexto electoral como el que estamos, indudablemente tiene que ver con la necesidad de reasegurar y reafirmar el papel de la ciencia en relación con las problemáticas sociales, ambientales, productivas de nuestros países, ¿no? Entonces, el primer punto, me parece, es situar el debate. Segundo punto, en relación a lo que dije, creo que estas imágenes que aparecieron en las entrevistas y en las encuestas tienen que ver con un imaginario social dominante que aparece casi sin fisuras, es decir, el negacionismo, los discursos anticientíficos, incluso los tratamientos alternativos a los oficiales en relación con la pandemia. Todas estas cuestiones aparecían como minoritarias en las encuestas y entrevistas, y lo que encontramos por regla fue un imaginario social dominante que podemos identificar en 4 propiedades, ¿no? Primera propiedad, la propiedad que llamo de sinécdoque. ¿Bien? La sinécdoque es una figura retórica que implica tomar la parte por el todo, ¿cierto? Entonces lo que encontramos en las entrevistas es que hay una identificación de una parte de la ciencia con toda la ciencia. Particularmente la ciencia biomédica, en este caso, pasó a ser identificada con el conjunto de la actividad científica, y la tecnología, particularmente artefactual, con el conjunto de las tecnologías, ¿no? Entonces, el primer rasgo de este imaginario social dominante era la sinécdoque. Segundo rasgo que identificamos es el poderío. Hay una fuerte imagen de la ciencia y de la tecnología, pero hablemos de la ciencia para simplificar, vinculada al poder, ¿no? Es decir, la ciencia como un elemento de poder, no del poder político partidario, se entiende, ¿no? Por supuesto, sino en tanto poder de generar beneficios, o incluso en una porción de los entrevistados, poder de generar maleficios, ¿no? De poder de generar efectos negativos, ¿no? Es decir, la ciencia como un elemento de poder. Aparece muy claro. Tercer punto de este imaginario social, una opacidad. Fue muy claro esto, muy fuerte, ¿no? Es decir, la ciencia es de los que saben y son quienes tienen que tomar la decisión, yo no sé de eso, o sea, una separación, un abismo entre el ego y el experto, ¿no? Esto aparecía muy fuerte en las entrevistas. Y esta opacidad, por supuesto, oculta particularmente toda la dimensión social, conflictiva, los valores e intereses que son parte de la actividad científica y que detrás de esta opacidad quedaban ¿no? soslayados. Y la cuarta propiedad que encontramos es el aura, ¿no? Este concepto benjaminiano, ya que hablamos hoy de Kairos y de Cronos, también conceptos benjaminianos, el aura, ¿no? Es decir, la idea de que
por supuesto asociado al poderío y a la opacidad, ¿no? Es decir, algo que tiene poder y que yo no entiendo porque es lejano a mí, aparece dotado de un cierto aura de genialidad, de superioridad. Esto en algunos, sobre todo en los estratos más pobres de la población, aparecía con mucha fuerza, ¿no? Aparecía con mucha fuerza. Cuanto más distancia tengo del mundo científico, de un mundo que además espero que como un maná resuelva el problema en el que estoy, la pandemia, aparece una imagen de aura muy poderosa, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de pobreza en nuestro país estamos hablando, según los últimos datos, por lo menos del 40% de la población. Es decir, no estamos hablando de una minoría. Entonces tenemos una imagen aurática muy importante que por supuesto confiere un estatus social. No quiere decir que ese estatus social se corresponda con salarios, pero tiene un estatus social privilegiado, ¿no? Y entonces me parece que, para cerrar, porque sé que se me va el tiempo, me parece que uno de los desafíos de la ciencia, pensándolo en términos situados en nuestro contexto, tiene que ver con animarnos como sector científico a discutir ese imaginario social dominante. Porque es un imaginario social dominante que se nos vuelve en contra de nuestras propias sociedades, no de nuestros propios intereses sectoriales, ¿no? Acá hay un punto más finito para charlar si quieren. Creo que de nuestro propio interés sectorial de pelear por más recursos, mejores salarios, nos sirve montarnos sobre un imaginario social dominante, ¿bien? Y de ese discurso aurático, benéfico, salir a disputar recursos y privilegios, ¿no? Y defender intereses. Sin embargo, como países, esta es mi tesis, como países, ese imaginario social dominante se nos vuelve en contra, en tanto privilegia un tipo de actividad científica que mayormente es un tipo de actividad científica desvinculada de las agendas locales, nacionales y regionales de producción de conocimiento. Es decir, se promueve detrás de este imaginario una agenda de conocimiento de frontera internacional que está muy lejos de la frontera nacional, de las problemáticas nacionales, lo cual no quiere decir que la ciencia local no deba tratar temas universales, por supuesto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que de mínima debemos equilibrar, ¿no? Y romper un paradigma que ha sido predominantemente cientificista en nuestro contexto, es decir, una ciencia que ha sido fundamentalmente cosmopolita, y necesitamos situar la producción científica en nuestro contexto. Y en ese sentido, para cerrar, porque sé que estoy al límite, la pandemia significó, en el contexto de emergencia, la orientación de la actividad científica en función de determinados objetivos sociales nacionales, ¿no? La producción de fármacos, de dispositivos de protección personal, de investigación de la sociedad argentina, como este proyecto y tantos otros que fueron aprobados. Es decir, ahí hubo un aprendizaje. Creo que el desafío que tenemos por delante es no desaprender esto, no volver a la endogamia, a la torre de marfil, a ese imaginario social dominante que nos queda muy cómodo para pelear por nuestros intereses, y aprovechar este punto de cambio que se dio en la pandemia como un punto de no retorno, e ir hacia una ciencia cada vez más comprometida con el contexto en el que estamos, que es un contexto, como dije anteriormente, de graves contrastes socioeconómicos, de una profunda desigualdad, y de una ciencia que, en tanto siga desvinculada de su contexto, siempre va a estar en riesgo de ser desfinanciada, de ser corrida de la jerarquía de la política. ¿Me explico? Bueno, eso es todo. Muchas gracias y a la orden. Muchas gracias, Santiago. Tenemos hasta ahora un comentario y una pregunta que es para todos los expositores. Vuelvo a repetir por si alguien se sumó posteriormente, que pueden hacer comentarios y preguntas en el chat. Hay un comentario donde la persona hace una diferencia entre el origen del virus y de la pandemia. Dice, creo que la pandemia es un suceso construido con pretensiones socioeconómicas, sociales, o qué sé yo, la pandemia no es la enfermedad, somos nosotros reaccionando a la televisión y a los miedos construidos. Bueno, esto puede ser un disparador para comentarios, si quieren hacerlo, Santiago, Silvio y Valeria, y también les paso la pregunta que es para todos. En estos tiempos de pospandemia, ¿han cambiado los parámetros de la ciencia o del discurso científico? Es decir, ¿cómo se comunica la ciencia? Si quieren podemos hacer una primera ronda de comentarios en el orden de las exposiciones, si les parece.
prefiero en estos momentos cambiar el orden, escuchar opiniones más que se sitúan más en la realidad argentina y latinoamericana. Bueno, Valerio, Santiago, ¿quieren comenzar? No tengo problema, Creo- Valeria, si querés Creo hablar. respecto a esto de si han cambiado los parámetros, las formas de comunicar, creo que estamos en un proceso de plena transformación. Me parece que la comunicación pública de la ciencia fundamentalmente ya tenía un cierto impulso, pero ha precipitado, digamos, en el último tiempo, en el último año necesariamente. Y también en relación a esto último que comentó Santiago, el proyecto que contó y que en realidad son una serie de proyectos que están trabajando en relación a encontrar respuestas a preguntas múltiples en relación a la pandemia, sobre todo proyectos que tienen que ver con las ciencias sociales y algunas ciencias humanas también que se sumaron, va a derivar en nuevas formas de comunicar resultados de investigaciones científicas. Creo que nos debíamos esto, porque bueno, algunos investigadores e investigadoras teníamos ciertas prácticas en relación a formas distintas de comunicar, que no fueran solo el paper, me refiero, que queda circulando en la comunidad científica nada más de manera encapsulada, pero bueno, esto también es un entrenamiento y bueno, me parece que le debíamos a la sociedad esto también, ¿no? Que sepan lo que estamos haciendo y que sirve para algo más que para seguir produciendo papers. Respecto al tema de comunicación de la ciencia, indagamos en las entrevistas acerca de qué percepción había sobre el aporte de la ciencia argentina, bien, a la lucha contra la pandemia. Lo que encontramos, estos son datos, da para charlar mucho, ¿no? Y leer fino acerca de interpretaciones, hipótesis. Lo que encontramos fue una valoración muy positiva en la sociedad argentina sobre la ciencia argentina. Bien, pero altamente positiva, sí los tengo, están acá los números, tengo que buscarlos, pero en torno al 90% de imagen positiva, e incluso había un segmento que lo identificamos como los súper optimistas, porque directamente ponían a la ciencia argentina como la vanguardia mundial, ¿no? Y potencia científica, y nos reíamos de eso un poco, un poco de argentinismo, ¿no? Sin embargo, esa valoración positiva de la ciencia no se correspondía en absoluto con poder mencionar aportes concretos. Es decir, había una dificultad muy grande de parte de la población para identificar, bueno, ¿y ese aporte en qué se ve? Y era muy llamativo porque, bueno, hubo algunos aportes que fueron, para quienes estamos en el sector, por lo menos, fueron medianamente conocidos, ¿no? Como el barbijo, Atom Protect, los kits de diagnóstico, hubo una serie de el suero equino, que tuvieron cierta relevancia mediática, la producción de vacunas con laboratorios nacionales, y había mucha dificultad para nombrar estas cosas que les estoy diciendo, muchísima. Entonces, evidentemente acá hay una deuda de parte de la gestión en ciencia y tecnología para comunicar los aportes concretos, que son los que van a sostener un poco esa credibilidad, ¿no? Es decir, esa apuesta social por la ciencia, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, en relación al mismo tema todavía, ¿no? Comparto con Valeria, creo que no soy un especialista en el tema, no es mi área, comunicación de la ciencia, pero siguiéndolo de afuera, veo que hay una maduración, por lo menos en el contexto local, en relación a la problemática de la comunicación de la ciencia. Siempre hubo comunicadores, por supuesto, que hicieron un enorme trabajo en décadas pasadas, pero lo que se ve en el último periodo, no sé si 10, 20 años, tiene que ver ya con la construcción de un campo académico en torno a la comunicación de la ciencia, ¿no? Con especializaciones, congresos, una red de periodistas científicos en Argentina, con periodistas de muy buen nivel, contrastando con un oficio que está muy degradado, ¿no? en el periodismo, y bueno, yo creo que los periodistas científicos son muy buenos en Argentina. Creo que ahí hay una maduración interesante. Y el tercer punto en relación a la comunicación de la ciencia es que la comunicación de la ciencia va a encontrar un techo de todos modos, y a pesar de lo que dije, si seguimos con un escenario de deterioro social y socioeducativo. Esto es clarísimo.
¿Bien? Es decir, mientras no logremos de alguna manera integrar un poco una sociedad argentina que está acentuando el dualismo estructural, que ya se leía hace 50 años, ¿no? Un dualismo de una sociedad que avanza a diferentes ritmos. Yo siempre digo, vivo en una ciudad como La Plata, con 800.000 habitantes, de los cuales 400.000 son pobres, ¿bien? Y, por supuesto, tras de la pobreza estamos hablando de una educación degradada, mal acceso a la salud, malas condiciones de desarrollo en general, de una vida cultural. Entonces, esto le pone un techo a la comunicación de la ciencia. Entonces, acá la obligación que tenemos es cómo logramos avanzar en múltiples frentes, ¿no? Y sobre todo, cómo logramos que la ciencia contribuya efectivamente a mejorar las condiciones de bienestar de un pueblo que hace 50 años viene viendo deteriorar sus condiciones de vida, ¿no? Si consideramos que el momento de mayor distribución del ingreso y mejores condiciones se dio hace aproximadamente 50 años, ¿no? Según los estudios de los economistas. Entonces, tenemos una deuda ahí muy importante, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con la pregunta sobre virus y pandemia, me parece interesante, provocadora, ¿no? La reflexión de quien hizo ese aporte en el chat. Seguramente Silvio tenga algo para decir sobre ese tema. A mí un punto que me provocó mucha urticaria y que me hizo reflexionar una vez más sobre un tema ya muy trillado, pero que no deja de ser impactante cuando uno lo ve, es los recursos que se destinaron a la pandemia versus enfermedades de la pobreza, ¿no? Esto es muy claro y hay muchos materiales dando vuelta. Cuando uno ve que la tuberculosis mata más gente en el mundo que lo que mató el COVID y sin embargo recibe infinitamente menos recursos que el COVID para su lucha y su enfrentamiento, ¿no? Uno empieza a ver, bueno, acá evidentemente hay un corte de clase en por qué la pandemia tuvo la importancia que tuvo, ¿no? Yo no estoy desestimando, imagínense, lo que fue la pandemia, no estoy en contra, por supuesto, de las restricciones, todo lo contrario de lo que se hizo en el país y en el mundo, en términos de frenar una enfermedad que además tiene una alta mutación, no se sabía muy bien hacia dónde iba, creo que no lo sabemos aún, digamos, no podemos decir que está cerrado este capítulo. Sin embargo, sí creo, por lo menos en el caso argentino, ignoro cómo habrá sido en otros lugares del mundo, que de parte de los medios de comunicación, esto de hecho lo rastreamos en las entrevistas, aparece en el informe, había una tendencia propia, por lo menos de la idiosincrasia argentina, a presentar un escenario de catástrofe y permanentemente negativo, ¿no? Permanentemente negativo, y de hecho encontramos que mucha gente optaba por una especie de desconexión, ¿no? Es decir, no quería escuchar más noticias, me saturó, ¿no? Esto aparecía en varias respuestas cuando indagábamos por las fuentes de información, ¿no? Es decir, me agotó. Y lo cierto es que no había tanto más para decir, ¿no? Tiene que ver con toda una lógica mediática que es muy perversa, que provoca muchas de las cosas que decía Valeria, en términos de discurso del odio, de polarización, de ensimismamiento de los grupos y diálogo con quienes piensan igual. Entonces, en el caso argentino esto es muy claro, ¿no? Es decir, tenemos los medios absolutamente partidizados y, bueno, hay toda una lectura de la realidad a partir de esa posición. En relación entonces a la pandemia y el virus, nada. Eso me parece que es muy provocativa, muy interesante la reflexión, ¿no? Bueno, gracias a mis copanelistas por haberme situado un poco en una realidad que miro desde afuera de hace más de 40 años. Pero observaba con interés que tratamos de evitar la primera pregunta en algún sentido y concentrarnos sobre el problema de la comunicación. Es una de estas preguntas que nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Y por lo tanto, pero creo que todos tenemos una opinión. Últimamente hay muchas discusiones en el contexto donde yo me muevo, sobre precisamente concentrarse sobre el virus, ¿no? Concentrarse sobre el virus y los recursos que se ponen en el combatir el virus y muy pocos recursos que se dedican a las condiciones sociales, políticas, económicas que permiten la pandemia, ¿no? Por lo tanto, esto es una forma de interpretar la pregunta. La pregunta es muy ambigua.
en algún sentido también se puede interpretar como parte de teorías de un estado de conspiración. Creo que si escuché bien, puede ser, no estoy atribuyendo a la persona que este tipo de argumento, pero claramente está relacionado a eso. Y la posibilidad que que el virus sea creado en lo que se llama investigación gain for function. No sé cómo se traduce en castellano, pero la idea de hacer un virus un poco más virulento para ver qué pasa y reacción, ¿no? Que es lo que estaban haciendo en Wuhan y financiado por también el NIH americano, ¿no? O sea que en este caso hay toda teoría de conspiraciones, hay algo que resuena, ¿no? Y por lo tanto hay que tomarla seriamente, sobre todo cuando tanta gente adhiere, ¿no? Y después con las vacunas, etcétera, etcétera. La idea que también que en muchos casos se justifica que muchas de las aplicaciones y las medidas son para controlar a la gente y no al virus. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. Sobre la comunicación, creo que no quiero exceder, pero creo que una cosa es la comunicación en general y la comunicación en este caso sobre la pandemia, y en otro caso es la comunicación de la ciencia. Se tiende a poner todo junto. Creo que hay una evolución también en eso y tiene que ver que en general y en pasado la comunicación de la ciencia fue como una hinchada por la ciencia, ¿no? Si se decía así, ¿no? O sea, que hacer público los grandes éxitos y las maravillas de la ciencia y la tecnología. Creo que esto está cambiando lentamente, y que tiene que ver también con, no solo con los nuevos instrumentos de información y comunicación de masa, pero también con una percepción que veo que a lo mejor no se refleja en el tipo de investigación hecha por Santiago, una concepción que tiene que cambiar acerca de esta relación histórica desde el principio de la modernidad y del Estado moderno entre la ciencia y la política y las instituciones de gobierno. Creo que en términos de comunicación no es solo decir que hay grandes éxitos, etcétera, etcétera, sino también hay que decir cómo se desarrolla esta coevolución entre la ciencia y la política. Muchas gracias, Alestrés. Hay una nueva pregunta que retoma el tema de las formas de comunicación científica. Se refiere a si en estas nuevas formas de comunicación científica reconocen el riesgo de que los negacionistas y las fake news puedan aprovechar esas nuevas formas de comunicación. Quizás podemos tomar esta pregunta como disparadora para responderla y también para hacer los comentarios que consideren en una segunda ronda. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, es interesante. Creo que Valeria lo ha insinuado, que en realidad los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, potencian el impacto, pero en realidad esto no es un problema nuevo. Piensen a la imprenta de Gutenberg, ¿no? En su momento, que era una tecnología ¿cómo se dice? Que creaba mucha incomodidad en todo tipo de, ¿cómo lo llaman? Disruptive technology, perdónenme esta idea, ¿no? La imprenta es un gran ejemplo de esto, especialmente cuando se infiere
es parte de un contexto donde hay corrupción generalizada y mucho odio y malestar. O sea, recuérdense que una de las traducciones importantes, publicaciones importantes de la imprenta fue la Biblia en idioma original alemán que hizo Martín Lutero, ¿no? La pregunta mía es provocadora también. ¿Fue esto negacionista? Sí, lo fue, de la concepción de la Iglesia y del poder de la Iglesia en una época de corrupción generalizada. Y por lo tanto amplió la posibilidad de participación y de debate. Y bueno, desde ese momento que vimos que ya cuando pasaba eso teníamos esta que podríamos llamar la tríade, ¿no? La imprenta, la rabia y la corrupción. Bueno, estábamos a los albores de la modernidad y los tratados de Westfalia ya se veían en el horizonte. Bueno, podemos pensar que estamos viviendo un momento parecido, ¿no? En donde con mucha gente que está muy enojada, con mucha rabia, gran corrupción, grandes diferencias de carácter político, económico, social, de género, etcétera. No quiero una debilidad de las instituciones políticas fuerte, de grandes tentaciones autoritarias. Bueno, estas cosas se tienen que producirán cambios importantes, y puedo, para terminar, y no quiero, es que no se vuelve a la normalidad pre-COVID. No solo no se vuelve, sino que yo no quiero volver a una caricatura de la normalidad. Recuerden todos los problemas que tenemos, que fueron mencionados tanto por Valeria como Santiago, ¿no? Son problemas de la normalidad. Bueno, ese tipo de normalidad yo no la quiero. Por lo tanto, pensemos que podemos construir una nueva tipo de situación donde podemos enfrentar estos nuevos problemas en una forma nueva y bueno. Gracias, Silvio. Antes de que comenten Santiago y Valeria, y también Silvio si después quiere agregar algo, agrego otra pregunta que apareció en el chat y que dice: dado que la sociedad tiende a asociar ciencias a ciencias biológicas o duras, ¿cuáles creen que son los desafíos propios de las ciencias sociales para alcanzar una valoración social más positiva? Ahora sí, les doy la palabra. Yo aprovecho y uno las dos respuestas. Me parece, si entiendo bien la lógica de la primera pregunta, me parece que iba más en el sentido de, aprovecho y la voy releyendo, si no era que estos discursos negacionistas iban a aprovechar las nuevas redes sociales, los nuevos medios, también para contrarrestar el discurso científico, una cosa por el estilo. Me parece que es más bien al revés. Somos quienes hacemos ciencia, los trabajadores de la ciencia, quienes tenemos que saber aprovechar las oportunidades que nos brindan los nuevos medios, los medios digitales y las redes sociales, porque los discursos negacionistas ya han demostrado que son muy operativos con estos nuevos medios, y que son muy eficaces, digamos. Y retomo lo que hablábamos hace un ratito sobre la comunicación pública de la ciencia. Somos quienes producimos ciencia, quienes tenemos que ponernos a tono, digamos, con estas nuevas modalidades de comunicación. Y en ese sentido lo de las ciencias sociales. Creo que mientras mejor comuniquemos lo que hacemos, más validado va a estar nuestro trabajo y los resultados de lo que hacemos. Creo que lo que nos ha pasado durante muchísimo tiempo es que ha habido mucha distancia entre lo que hacemos o lo que intentamos hacer y la sociedad. Y el fin primero o último de lo que hacemos es precisamente intentar encontrar soluciones a los problemas sociales. Esa es la finalidad de las ciencias sociales. Y hay tanta distancia entre lo que le pasa a la gente y lo que hacemos desde la academia o desde la ciencia en general,
Y bueno, ahí hay como un hiato que si no nos ocupamos nosotros de salvarlos, no se ocupa nadie. Y creo que un poco es mostrar lo que hacemos y saber comunicarlo. Creo que ahí está. Me parece que es un defecto de oficio también que tengo. Me parece que por el lado de la comunicación está el asunto. Ahí está. Me parece que hay que ver en esta crisis, si ustedes quieren, de la imagen tradicional de la ciencia, una oportunidad, ¿no? Quizás voy a decir cosas por ustedes conocidas, pero me parece que es una oportunidad para que la ciencia salga a revalidar sus credenciales, ¿no? Es decir, ¿por qué hay una desconfianza hacia la ciencia? Bueno, hay una historia detrás, ¿cierto? No es que la desconfianza aparece de un día para el otro, ¿no? Si la ciencia es parte de esos mismos proyectos sociales, económicos, ambientales o de destrucción ambiental que están en el origen de muchos de los problemas que la población padece, ¿no? Es decir, la ciencia no está fuera del conflicto social, sino que de hecho ha tomado mayormente parte del conflicto social del lado de los opresores, si me permite una expresión clásica, ¿no? Es decir, acá hay muchos estudios, ¿no? Es decir, cómo el imperialismo, la expansión capitalista, europea, norteamericana por el mundo, la guerra, ¿no? Fue de la mano con la actividad científica, una ciencia que mayormente se desvinculó de sus usos, de la ética y la política, de la responsabilidad asociada al desarrollo científico. De hecho, bueno, como saben, hay debates clásicos en ese sentido, ¿no? Asociados a la bomba atómica en su momento, y bueno, muchos otros debates de ética, política, ciencia, y creo que ese conjunto de eventos, sucesos, son los que, en cierta medida, socavan las bases de una confianza ciega, ¿no? Y sobre lo cual se alimentan teorías negacionistas, conspirativas de múltiples formas, ¿no? De todos modos, comparto con Silvio que lo conspirativo siempre hay que ponerle un ojo, ¿no? Porque la historia lamentablemente nos confirma muchas veces la aplicación de ese tipo de prácticas, ¿no? En fin. Y creo que esa revalidación de credenciales tiene que ver también con discutir un imaginario social que no se corresponde ya con la actividad, no sé si alguna vez se correspondió con la actividad que desarrollamos, ¿no? Ustedes saben que en mis cursos, les comento una autorreferencia, pero creo que me sirve para ejemplificar. Doy cursos de ciencia, tecnología y sociedad, fundamentalmente con científicos de las áreas de exactas, naturales e ingeniería. Y la primera clase tomó como disparador una captura de pantalla de Google Imágenes, pongo en Google, pongo científico, ¿no? Y veo que arroja, y captura la pantalla, y con eso trabajamos una primera clase de reflexión sobre la imagen de la ciencia. La imagen que Google arroja, el algoritmo de Google, que es producto de la búsqueda de millones de personas detrás de esa misma expresión, ¿no? Científico, arroja una imagen absolutamente dominante de la ciencia. El laboratorio, el microscopio, ¿no? La cosa fuera del espacio y del tiempo, aurática. Es decir, hay una imagen social. Entonces yo les pregunto a mis alumnos, que además son de la ciencia exacta y natural, imagínense si fueran de las sociales, ¿no? O de las humanas. Les pregunto, ¿ustedes se sienten identificados con esa imagen? Y abrumadoramente, salvo una porción que hace ese tipo de ciencia, abrumadoramente te dicen no, ¿no? Es decir, hay una disociación entre la imagen social todavía hoy dominante y las prácticas, ¿no? Y las prácticas. Y en esa disociación yo creo que también crecen este tipo de discursos, ¿no? La opacidad no nos sirve a nosotros, que no se sepa cómo se trabaja, qué es la ciencia, cómo es la ciencia hoy, no nos sirve. Y esa revalidación de credenciales tiene que ver también con ampliar los actores con los que dialogamos. Bueno, Silvio ha escrito sobre esto, por supuesto, ¿no? Es decir, la ciencia tiene que trascender las fronteras del laboratorio, de la universidad y de la academia. Necesariamente. Y solamente vamos a revalidar nuestras credenciales en la medida que los actores sociales, a los cuales directa o indirectamente nuestros trabajos repercuten o impactan, sean parte a su vez de la evaluación, de pensar la actividad, de diseñar propuestas, de orientar la actividad. Bueno, hay mucho escrito sobre esto, como saben, hace mucho tiempo, y sin embargo, todavía hoy
es prácticamente ausente, por lo menos en el ámbito argentino, y presumo que latinoamericano. Este tipo de práctica, ¿no?, de una evaluación ampliada con otros actores, prácticamente no existe. Prácticamente no existe. Todavía hoy los directorios de los organismos están dominados por los propios científicos que autorregulamos nuestra propia actividad, nos evaluamos entre pares y anda a cantar la Gardel. Entonces, el problema, y yo acá le agregaría un matiz a lo que decía Valeria, la comunicación es fundamental y ya lo dijimos, pero no, creo que no es solo un problema de comunicación. No es solo un problema de comunicación. Porque si comunicamos la ciencia que hoy hacemos de modo dominante, probablemente la distancia no se reduzca. No se reduzca. Es decir, hay un problema también de metodologías, de formas de trabajo, de dinámicas, de vinculación entre el objeto y el sujeto, la intersubjetividad que se construye ahí o que se debería construir. Creo que hay mucho terreno ahí para avanzar. Y creo que las condiciones son propicias en ese sentido. Bueno, creo que respondí a la pregunta. No sé si había otra pregunta más. No, y lamentablemente tenemos que dejar la sala para dar lugar a la próxima mesa, así que bueno, me toca hacer el de mala y cerrar, agradeciéndoles, gracias por el debate, la verdad que nos quedamos con ganas de quedarnos un rato más, y bueno, ojalá sea el primero de varios encuentros. Muchas gracias, y gracias también al Congreso por el espacio. Sí, gracias Lucrecia. Muchas gracias a todos, a Santiago, Valeria y a Silvio. Y continuamos con el CIPEC, con el panel Apta para todo público, la divulgación de la ciencia en catálogos editoriales universitarios. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.